Muy bienvenido a un nuevo programa, un nuevo podcast, Alexandra te orienta. Hoy día tenemos un tremendo tema que ha sido silenciado por tantos años y con tanta negatividad que no es una pérdida, es una transformación, es una nueva calidad de vida, es una etapa que tenemos que pasar los hombres y tanto las mujeres. Pero hoy día vamos a hablar de la menopausia con un tremendo invitado que ya es conocido mío, trabajamos juntos en Biomer, Claudio Benavides, que es ginecólogo, experto hoy día en menopausia, tiene una página online que es menopausiaonline.cl que nos va a ayudar con todo lo que significa la menopausia, síntomas, etc. Bienvenido, Claudio, a este nuevo podcast. Te agradezco tu amabilidad de estar con nosotros y una gran sorpresa porque fuimos compañeros de trabajo. Todo lo contrario, Alexandra, gracias por la invitación. La verdad es que este es un tema, como me encantó tu introducción, es un tema que ha estado un poco oculto y tenemos que sacarlo adelante y espero poder contribuir en esta conversación porque, para darte una cifra, hoy en día el 35% de la población en Chile está en esta etapa de la perimenopausia, mayores de 40 años a menopausia, y 1 billón, ni siquiera estoy diciendo 1 billón, 1 billón de mujeres en el mundo están en esta etapa y claramente ha estado muy oculta. Hay muchos temas que sacar adelante, así que aquí estoy disponible. Muy bien, y con tanta negatividad que también se ha usado con tanta broma cuando uno está, las mujeres, hasta con la menopausia, porque así tiene su carácter, así que hoy día vamos a hablar sobre eso. Bueno. Primero, en cortito, porque me interesaría más la menopausia, nosotros hablamos de peri y meno. ¿Qué es lo que es la perimenopausia y la menopausia? Ok. La menopausia se define, por eso me encantó tu introducción cuando dijiste una pérdida, en realidad se define como la última menstruación, después de 12 meses. ¿Okay? La etapa previa, que pueden ser meses o años, se llama perimenopausia. Y en esta etapa es donde debemos intervenir nosotros, los profesionales de la salud, para mejorar la calidad de vida, porque eso definitivamente de eso se trata, porque vamos a vivir, como lo conversábamos antes un poco detrás de bambalinas, vamos a vivir 30, 40 años. Eso es súper importante, por eso estos temas son relevantes, porque hoy día somos mucho más longevos. Ahora, cuando hablamos de la perimenopausia, ¿a qué edad empieza la peri y a qué edad ya comienza la menopausia? En promedio, la menopausia, como la definí como la última menstruación, llega entre los 49 y 51 años en Latam, en Chile, por supuesto también. Sin embargo, 4 o 5 años previos comienza. Estoy generalizando, por supuesto. Sí, esto es muy variable, usuario a usuaria, mujer a mujer. Por lo tanto, aquí lo importante es entender que la sintomatología va a comenzar probablemente 3, 4, 5 años antes y termina 3, 4, 5 años después de esos 49, 50, 51 años. Eso se llama la perimenopausia. Okay. Y nosotros, los profesionales de la salud y todo el sistema, tiene que apoyar en esta etapa porque, como tú dijiste, es una etapa natural. Sin embargo, la calidad de vida se ve alterada. Y esto ha estado muy, muy, muy oculto, y esto significa apoyar. Ustedes que nos escuchan y que están con Alexandra, siéntanse apoyados por nosotros, porque definitivamente es una etapa que se puede mejorar la calidad de vida. Muy bien, mira. Tengo varias preguntas y yo sé que es un tema, así que yo te quiero dejar invitado para una próxima, porque da para mucho y estoy segura que la gente va a tener una gran demanda sobre esto y te van a preguntar a ti también. Yo sé que cuando nosotros cuando estamos en la peri y la menopausia, se empiezan a disminuir la progesterona, que son hormonas, y los estrógenos. Así es. Y que tienen que ver mucho con la producción de los neurotransmisores, serotonina, dopamina, noradrenalina, que nos van a ayudar con el estado de ánimo. Y por esa razón me gustaría que tú explicaras cuáles son los cambios, partiendo por la parte psicológica, porque empezamos a tener pérdidas de memoria, falta de concentración, desmotivación, irritabilidad. ¿Qué es lo que pasa ahí? Mira, aquí tengo el cerebro, a ver si tú quieres explicar. Me encantan los colores. Ya. No, pero esencialmente, y gracias por esta ayuda de tipo didáctica, es que efectivamente nuestro sistema nervioso central, y estos hombres y mujeres, están sometidos al impacto de las hormonas. Ya. ¿Qué sucede en la etapa, la perimenopausia y menopausia? Que los ovarios, en el caso obviamente de las mujeres, dejan de producir estrógenos principalmente, asociados a eso progesterona. Y los estrógenos son los que modulan a nivel de hipotálamo, a nivel del hipocampo y efectivamente a nivel del sistema nervioso central, para no hacerlo más complejo, producen las hormonas como la serotonina, que nosotros la conocemos como la hormona de la felicidad, la hormona del estímulo, la dopamina, y tú nombraste muy bien la noradrenalina. En el fondo se produce un deterioro de la calidad del sistema nervioso central. Y hay
casos, y uno ha tenido pacientes, y tú también lo has tenido, en que efectivamente ellas dicen, ¿qué me pasó durante estos últimos años? Que mi capacidad de razonamiento, mi capacidad de análisis, me canso mucho más. Y cuando uno da una terapia, y después hablaremos de eso, qué tipo de terapia, les cambia la vida. Es impresionante cómo el impacto en esas mujeres. A veces en medicina, nos pasa contigo, que cuando uno impacta a una usuaria, a una paciente, porque trato de no llamarles pacientes, porque esto es una situación normal que uno puede mejorar. Sí. Bueno, uno le llama paciente porque en el fondo, sí, pero para que el paciente suena como enferma. Exactamente, sí, claro. Y esto trato de sacarle este aura. Ya, tú le llamas usuaria. Exacto. Ya. Esta paciente, nuevamente, que consulta, esta mujer que consulta, llamémosla así, que esta mujer que consulta y efectivamente uno le cambia y ella mejora su calidad de trabajo, mejora su relación familiar, mejora su relación de pareja, etcétera, etcétera. Y además viene todo el otro impacto, viene la parte ósea, la parte cardiovascular, etcétera. O sea, aquí hay un compromiso. La parte sexual también. Y la parte sexual, que hoy en día, cada día se conversa más. Gracias a Dios. Una pregunta, yo hice en algún momento un live con una persona, una ginecóloga, y también algunos sintomatología que produce, porque estamos con la baja de estrógeno, progesterona, muchas veces también producía taquicardia y otro tipo de sintomatología que muchas veces la paciente se asusta y genera un cuadro de crisis de pánico. ¿Eso es tan real así? Es así. Porque efectivamente... ¿Por qué se produce taquicardia, Claudio? A ver, primero el tema principal es que... Lo siento, no puedo ayudar. El tema principal es que no hay un conocimiento de que esto puede ocurrir. Yeah. Imagínate, tú y yo estamos conversando en este minuto y nos ocurre, no sé, voy a irme al extremo, un movimiento telúrico fuerte, que es algo que tú no manejas. Aquí pasa exactamente lo mismo. Tú tenías a los 40 y tantos años, a los 50 años llegaste y tú trabajabas, tenías buena relación de pareja, etc. Y de repente te cambió tu organismo. Y a veces cambia drásticamente, en pocos meses. Y efectivamente eso lleva a una sensación de no manejo de la situación. Uno tiende a manejar las situaciones, por lo menos de su cuerpo, y eso ocurre. Entonces eso lleva efectivamente a angustiarse. Y la taquicardia se produce porque efectivamente hay un impacto a nivel, como estamos describiendo, a nivel del sistema nervioso central, de un desequilibrio que lleva a que hay un sistema que es autónomo, que no depende de uno, que uno no puede manejar. Pero uno enseña, y tú enseñas a que esto es natural, baje las revoluciones, relájese, respire profundo, y va a bajar la frecuencia cardíaca y se va a relajar. Okay. Pero en el fondo es el no conocer lo que está pasando. Por eso que la conversación es tan importante. Por eso es súper importante. Lo que te preguntaba, Felipe, antes que partiéramos el programa, que te hizo unas preguntas muy asertivas, por ejemplo, ¿cuáles son los síntomas, para que tú los puedas explicar, que va a producir la menopausia? Porque siempre uno solamente tiene el bochorno, pero ¿cuáles serían? A ver, lo los primero, más puntuales. Así gracias como... a la pregunta de Felipe, y lo conversamos, como bien dices tú, lo primero que ocurre, estoy generalizando nuevamente, sí, es una irregularidad en los ciclos menstruales. Aquella mujer que no está utilizando métodos anticonceptivos nota que su sistema de regularidad menstrual empieza a alterarse. En algunos casos se acerca, en algunos casos se va atrasando, hasta que ocurre una ausencia de menstruación y ella consulta. Es decir, yo tengo 40 y tantos años. Ya, con la ausencia de menstruación, claro. Esa es una. Y la otra sintomatología es lo que hablábamos anteriormente. Mi capacidad de análisis, de razonamiento, el trabajo hoy en día, la mayoría de las mujeres tienen, gracias a Dios, una relación profesional, baja su rendimiento en un porcentaje a veces muy importante. De la parte cognitiva. De la parte cognitiva, okay, de la racionalización, etcétera, memoria muy bien, etcétera, todo eso. Entonces, pero eso no está tan internalizado. Ellos dicen, a lo mejor me pasa algo, a lo mejor no estoy comiendo bien. Se asustan. Exactamente, lo que decíamos anteriormente. Y lo otro que ocurre es que baja su rendimiento también del punto de vista sexual que hablábamos, disminuye la libido porque no se siente cómoda, su organismo y su cuerpo cambia. Cuando hablamos de libido, para que la gente entienda, tiene que ver con el deseo sexual. Exactamente, y el deseo sexual no cambia per se, sino que cambia, okay, porque su organismo, su cuerpo cambió, hay menor lubricación vaginal, un tema súper importante. Que lo vamos a tocar también ahora. Bueno, entonces todo eso lleva a que su análisis del entorno es decir, ¿qué flautas me pasa? ¿Qué sucedió? Porque yo, claro, me siento joven, hoy en día uno se ve más joven que cuando se veían los papás de nosotros. Sí, entonces yo quiero seguir, me veo frente al espejo, me veo joven, estupenda, pero sin embargo no estoy rindiendo como antes en todas estas áreas que hemos nombrado. Y uno de los síntomas como así más notorio que siempre se conversa cuando están en reuniones sociales con amigas son los bochornos. Así es. Y los bochornos, ¿por qué se dan? ¿Por la falta de hormonas?
como te decían antes, los ovarios dejan de producir estrógeno principalmente y los estrógenos actúan a nivel del sistema nervioso central liberando una hormona que estimula la sensación de bochorno. Nuestro sistema de control de temperatura está regulado a nivel del sistema nervioso central. Por ejemplo, aquí está muy agradable, una agradable temperatura. Hoy día estamos en invierno, esto puede ser visto en cualquier etapa del año. Con calefacción. Claro, por supuesto. Pero claro, yo salgo y me adapto, ¿okay?, a la temperatura. Sin embargo, el bochorno ocurre porque efectivamente al no tener la regulación del estrógeno, el sistema nervioso central te dice, usted está con un desbalance de temperatura y produce una liberación de noradrenalina, produce una liberación de... ¿Y cuál sería la función, Claudia, que cumpliera eso? ¿Qué función cumple? Yo aprendí, Alexandra, cuando hice mi magíster en la Universidad de California, cuando le pregunté eso mismo a un profesor, y me dice, en la vida no todo tiene una razón de ser. Pero no tiene razón de ser de verdad, porque ¿por qué la transpiración, la incomodidad, hay personas que no pueden? Es una sintomatología que por un desbalance, y eso es lo que sí sabemos, que es un desbalance hormonal, nada más, ¿ok? Para ¿cómo solucionamos eso? Bueno. Lo vamos a hablar luego. Bueno. Una pregunta. ¿Por qué hay mujeres? ¿Cuál sería la diferencia? Tengo dos preguntas. ¿Por qué hay mujeres que la viven de una manera que no es tan dramática? ¿Será por la alimentación, por el deporte, versus otras personas que lo viven la menopausia de todo ámbito, psicológico, cognitivo, físico, con mayor sintomatología? Tiene que ver, y también, que dicen, pucha, me llegó la menopausia y le echan la culpa a la menopausia que subieron de peso. Yo soy creyente de que cuando tú estás con sobrepeso y llega la menopausia, cuesta mucho más bajar. En esas dos preguntas, ¿qué diferencia, qué pasa que hay mujeres que lo viven de una manera distinta? Sin hormonas, todavía no llegamos a ese por tema. supuesto, no, por supuesto. Exactamente, el punto es que la meno y andropausia afecta diferente a hombres y mujeres, ¿ok? Y eso, por supuesto que tiene que ver con su calidad de vida, por supuesto que tiene que ver cómo se ha alimentado, si practica o no, si es sedentario, practica deporte, todo eso influye. Tabaco, no tabaco, uso de medicamentos, uso de drogas, etcétera, etcétera. Todo eso impacta. Sin embargo, esto es una curva de Gauss, acordémonos que significa que hay un porcentaje que se ubica a la mitad y los extremos tal vez. Hay mujeres que a pesar de ser muy deportistas, a pesar de tener muy buena calidad de vida, tienen sintomatología. Esto está muy determinado genéticamente y cuando uno le pregunta a la mamá de uno, a veces le dice no tuve ninguna sintomatología y a veces toda la secuencia familiar sí tuvo sintomatología. ¿Y eso tiene que ver genéticamente? Impacta también la parte genética. Impacta genéticamente, ya, mira. Pero es un conjunto de factores que te lleva a todo eso. Okay. Claramente es mejor tolerada la perimenopausia y menopausia cuando tienes una mejor calidad de vida, no eres sedentaria, practicas deporte, no eres tabáquica, no fumas, ¿okay? Si te alimentas adecuadamente, y eso es un tema... O sea, ¿el tabaco influye? Por supuesto, el tabaco influye en la reserva de fertilidad, Lo primero que decimos cuando hablamos del tema de fertilidad es decir, baje de peso y deje de fumar, porque la reserva ovárica disminuye con el tabaco. Ok, entonces nosotros podríamos pensar que para prepararnos la perimenopausia, que estamos cuando está recién partiendo, deberíamos dejar el tabaco, cambiar la alimentación, hacer más deporte. Así es. Ya, hay una cosa que es súper importante, incluyéndome, que es el miedo a la terapia hormonal. Así es. Me gustaría que tú explicaras si nosotros tuviésemos una terapia hormonal, podríamos mejorar, pero yo sé que se hizo un estudio, que tú lo explicaste anteriormente, y que eso demonizó lo que significaba porque las personas tienen miedo a tener cáncer. Por ejemplo, en mi caso particular, mi mamá murió de cáncer, no a las mamás, mi papá también, y yo no quise tener una terapia hormonal, obviamente por esos estudios, porque había más posibilidades. Sin embargo, después de estudiar, analizar, comencé con una terapia hormonal el año pasado porque no es tan así. Excelente. Me gustaría que tú lo explicaras y te doy toda la palabra, quiénes no deberían hacerlo y quiénes sí y cuáles son los beneficios. A ver, tú nombraste el estudio WHI, el Women Health International, que es un estudio que se publicó entre el 2001 y 2002, se realizó antes, y un estudio que nos impactó tremendamente. Es un estudio que demostró que efectivamente algunas mujeres con terapia hormonal se aumentaba el riesgo de cáncer, principalmente cáncer de mama y algunas patologías cardiovasculares. Sin embargo, ese estudio ha sido analizado, fue publicado hace 23 años ya, ha sido analizado y lo que sabemos hoy en día es que aquellas mujeres que no tienen factores de riesgo, los que nombramos, por ejemplo, tabaco, sobrepeso, obesidad,
que no tienen antecedentes directos. No habían tenido hijos tampoco. Algunas habían comenzado su terapia hormonal incluso a los 70 años, a los 80 años. Entonces, eso significa en la práctica que hoy día la terapia hormonal tiene que ser selectiva y tiene que ser identificada, target, a cada usuario. O sea, una buena anamnesis y un buen examen físico, un buen examen mamario con mamografía, con tomografía mamaria, una ultrasonografía transvaginal que permita identificar que no haya problemas en útero y ovario, y el resto que significa análisis de su historia médica, implica que hoy día la terapia es segura. Ya, te lo hago súper simple para la gente que pueda entenderlo. Yo soy una paciente que llega a tu consulta y estoy con la menopausia. Y necesito saber cómo clasifico, qué harías tú conmigo, para qué preguntas me harías para clasificar de tener una terapia hormonal. Lo primero que le explicaría a ella, que si... A mí. Sí, o a ti, si es que te explicaría a ti, tú no tienes factores de riesgo y empiezo a hacerte las preguntas. Acto seguido, obviamente te examino, obviamente analizo y te pido estos exámenes que acabo de nombrar. Si tengo, por ejemplo, buenos exámenes de mamografía. Todo normal. Tengo útero perfecto. No hay ningún problema. Independiente de que mis padres hayan tenido cáncer a otras cosas. Sí. Buena alimentación, no tengo tabaco. ¿Qué otras cosas más tú me recomendarías la terapia hormonal? Absolutamente. Ahora, porque déjame reforzar, que es segura, porque está demostrado. Ahora, esto no significa que uno no la vuelva a ver, sino que la cita anualmente, no más que eso, anualmente a control. Y efectivamente la terapia hormonal puede tener, como todo, como son las vacunas, como son los métodos anticonceptivos, como todo, tienen efectos adversos y efectos secundarios. Y dentro de eso, claro, está el cáncer, pero el porcentaje de mujeres que tiene cáncer es mínimo si se hace una buena selección, y además los riesgos de osteopenia, osteoporosis, patología cardiovascular, no hemos hablado de demencia senil, de Alzheimer, que son protegidos, y bueno, todo eso ayudaría a la terapia hormonal. Claro, todo eso te mejoraría la terapia hormonal. Entonces, cuando uno coloca en la balanza, lo mismo que coloca vacunas, lo mismo que habla de anticoncepción, uno coloca en la balanza y dice, sí, hay riesgo, pero claramente, seleccionada esa mujer, claramente el beneficio supera los riesgos ampliamente. ¿A qué paciente tú le dirías que no clasifica para una terapia hormonal? Esencialmente a aquella mujer que ha tenido eventos tromboembólicos, esos son coágulos en la sangre, y antecedentes ella misma de cáncer, hormonodependiente, porque no todos los cánceres son hormonodependientes. O sea, una paciente que ha tenido cáncer no puede hacerse una terapia hormonal para la menopausia. No puede. Y hay que ir a otras terapias que las tenemos, que no son hormonales, etcétera, pero la terapia hormonal, para bien o para mal, es lejos la más efectiva, porque eso es lo natural, reemplazar quitas hormonas que están en déficit, que desaparecieron. Ok, una pregunta. Yo tengo muchas amigas que no quieren hacerse terapia y muchas pacientes que no quieren hacerse una terapia hormonal, no quieren entrar porque tienen estos miedos, y por eso es importante, y te agradezco que estés acá. ¿Qué les puede pasar a ellas con su calidad de vida si no tienen esta terapia hormonal y que no tienen ningún problema para hacerla, según lo que tú estás refiriendo? ¿Qué pasa en su cuerpo, en su salud mental y todo? A ver, lo que sucede es que, como partimos conversando, hoy día vamos a vivir hasta los 90 años promedio. Y nuestras mujeres que están llegando a los 30 y tanto, 40 y tanto, van a vivir probablemente a los 90 y tanto y 100 años incluso. Entonces, lo que, nuevamente generalizando, un alto porcentaje de estas mujeres va a tener osteopenia u osteoporosis si es que no se medica con otras cosas, porque hay fijadores de calcio. Osteopenia, osteoporosis, ya. Ok, osteopenia y osteoporosis. La calidad de vida desde el punto de vista de la sexualidad, que me has evitado ese tema. No, ahora lo quiero tocar, te lo voy a tocar, lo tengo en la mente, pero termina esto porque es súper importante. La calidad de vida desde el punto de vista sexual, la calidad de vida desde el punto de vista de la calidad de la piel. Por ejemplo, mujeres estupendas hoy en día, si uno ve, la gran mayoría de las mujeres estupendas están con terapia hormonal, lo acabas de decir tú, y eso les significa mejorar no solamente su calidad de vida desde el punto de vista sexual nuevamente, sino que desde el punto de vista de su presencia, imagen, etcétera, porque el colágeno, la piel, ¿okay? Claro, se deteriora absolutamente. O sea, se les va a caer la piel, van a tener más problemas con los huesos. Si yo comparo a una mujer que inició terapia hormonal, idealmente en esta ventana de oportunidad que llamamos nosotros, porque claro, yo podría iniciarla a los 60 o a los 70, pero no, ya perdiste todo ese periodo de lo que se llama la ventana de oportunidad. Y efectivamente yo comparo 50 inició terapia hormonal
con un grupo a los 60 años que no inició terapia hormonal y se nota la diferencia. Pero la que puede partir a los 60 años, que tenía una buena calidad de vida, hecho deporte y todo, podría ser que también... Estoy generalizando nuevamente. Ya. Estoy hablando del mundo ideal, es no perder esa oportunidad. Claro, partir antes. Exactamente, en esa ventana de oportunidad. Pero voy a la parte sexual. Sí, pero déjame reforzar eso. ¿Por qué ocurre esto? Ya. Porque, y voy a copiar un poco lo que dijo una colega en Estados Unidos, para que vean que no es solamente en Chile. En medicina hay solamente una clase de menopausia para los médicos. ¿Ya? En 7 años de medicina, hoy en día la católica tiene 6 años, una sola clase de menopausia. Los médicos en general se sienten incómodos porque no tienen conocimiento para hablar de menopausia, no se sienten cómodos para hablar de sexualidad en la menopausia, para hablar de los efectos positivos o no. Cuando cuando la mujer te dice y el riesgo del cáncer de mama, bueno, tienes que empezar a explicar. El riesgo de cáncer, uno tiene que explicar. Y efectivamente hay un déficit de profesionales que estén preparados para... ¿Y por qué se sienten incómodos? Porque no tienen conocimiento. No tienen conocimiento. O sea, hoy día como tenemos más vida, tienen que estudiar. Bueno, por supuesto, estamos mejorando eso, estamos trabajando. Muy bien, yo estamos trabajo trabajando en esa usted. universidad, trabajando para usted. Pero hasta el minuto, esa es la realidad. La mayoría de los profesionales de la Sí, salud. como la que sacan el quite. Exactamente. Ok, mira, una pregunta que es súper importante, no es que le haya sacado el quite, sino que quería, y que es tremendamente importante porque creo que el sexo es importante. Por supuesto. Súper importante, y hoy día las mujeres queremos tener sexo, queremos tener orgasmo y tenemos derecho, que antes estaba mucho más prohibido y era como que llegara la menopausia. Se atrofia la vagina. Cuando uno tiene una terapia hormonal, las mujeres, nosotras creemos que comprándonos un lubricante solucionamos el problema, pero es más profundo. Así porque la vagina es real, no es mito, que se atrofia, se achica, se aprieta. ¿Qué pasa con eso y cómo nos ayudaría la terapia hormonal con la parte sexual? Déjame explicarlo cómo es el origen Sí. de esto. Ya dijimos que llegan a los 40 y tantos, los 50 años, y efectivamente baja dramáticamente y se suspende la producción de estrógeno. ¿Qué es lo que hacen los estrógenos en la vagina? Primero, permite la lubricación, pero eso ocurre porque hay gran cantidad de vasos sanguíneos. Cuando faltan los estrógenos, los vasos sanguíneos desaparecen. Cuando faltan los estrógenos, ya lo dijimos, disminuye la cantidad de colágeno, el grosor de la piel, la calidad de la piel. Lo mismo pasa con la mucosidad. La vagina, que es un órgano maravilloso que los ginecólogos amamos porque ahí pasa un bebé de 3, 4 kilos, ¿ok? Bueno, se atrofia, eso significa, para hacerlo más, sea chica, y efectivamente eso no va a mejorar con un lubricante. El tamaño de la vagina mejora, ayuda, pero aquí la gran terapia, y aquí voy ahora a eso, al tema del cáncer, cuando uno dice, ok, vamos a la terapia hormonal, por lo menos para mejorar esta cosa tan importante que es la performance sexual, porque lo hablábamos delante también con Felipe, efectivamente los hombres tenemos la ayuda hoy en día farmacológica del sildenafil, del Viagra. Sí, entonces podemos mejorar nuestra performance sexual. Si me encuentro con mi pareja que tiene dolor durante la penetración porque no se lubrica y esa vagina está más pequeña, bueno, entonces aquí hay una desigualdad importante. O sea, el Viagra para nosotros sería la terapia hormonal. El Viagra para ustedes sería la terapia hormonal, pero la verdad es que requiere utilizar terapia hormonal local, la cual, ojo, muy importante, no tiene impacto a nivel de cáncer, porque se aplica localmente y actúa localmente. O sea, si alguna mujer quiere tener, mejorar su calidad de vida desde el punto de vista sexual, ella debiera utilizar terapia hormonal local de estrógeno, y eso le va a solucionar el problema local de estrógeno. Desgraciadamente, y esa es la ventaja también, no impacta sistémicamente, no impacta al resto del cuerpo, por lo tanto no tiene impacto en el cáncer, pero sí tiene la desventaja que no tiene impacto en hueso, no tiene impacto en otras partes, en otros tejidos blancos. Ok, se nos acaba el programa, ha sido muy entretenido, pero Claudito, de verdad, porque no esto, te quiero volver a invitar porque tengo Encantado. Muchas cosas que preguntarte. Me gustaría que tú te despidieras en pocas palabras y qué le dirías tú a las mujeres que nos están escuchando para mejorar su calidad de vida sexual, física, etcétera. Primero, gracias por estar aquí mirando este interesante espacio. Segundo, partimos diciendo con Alexandra que cada día la población va a tener más necesidad de este tipo de conversaciones. Educación, información, asesórense bien, porque ustedes tienen derecho y tienen el deber además de mejorar su calidad de vida. Se puede y se debe vivir mejor a partir de los 40 años en adelante y está disponible. Muchas gracias. Muchas gracias, Claudito, y nos encontramos en un próximo programa. Hasta Ustedes, pronto. muchas gracias.